Bueno, buenas tardes. Las disculpas del caso por la demora. Intentamos una solución de compromiso entre la gente que se acerca presencial, que suele observar una demora, y la que está conectada hace un rato. Eh, Como es de rigor, quiero agradecer a mis compañeras y compañeras de este instituto, con quienes permanentemente intercambiamos ideas, generamos debates, eh, de manera que algunas de las cosas que a lo mejor podemos mencionar o insinuar en estas oportunidades tienen que ver con esos debates y con ese trabajo que es permanente. Yo lo que les pido, si alguien me avisa, Lana, Patricia, cuando me falten 10 minutitos, ¿sí? Eh, Vamos a hablar, en principio la idea era una hora cada uno, ¿verdad, Patricia? Pero ya son y cuarto casi. Yo intento a ver si en 45 minutos puedo redondear la idea. ¿Eh? Me avisan unos minutos antes por las dudas. Tengo que responder un interrogante. ¿Cuándo hay contrato de trabajo? Una cosa que a lo mejor parece más o menos obvia, pero bueno, que no siempre es así, particularmente cuando entramos en un terreno de duda, en una zona gris. En principio, la respuesta será que hay contrato de trabajo en el marco del artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo, con una persona humana se obliga a prestar un servicio a favor de otra, bajo la dependencia de esta otra y a cambio de una remuneración. Y también tendremos que tener como referencia el artículo 4 del régimen de contrato de trabajo, que dice que trabajo es actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la posibilidad, la facultad, dice la ley. Yo digo el derecho, acá hablamos de derechos y obligaciones. El derecho de dirigirla mediante una remuneración. Acá ya vamos a tener un primer dato que tiene que ver con esto de dirigir, con esto de la dirección. Hay alguien que dirige en un contrato de trabajo. Y para tratar de desentrañar un poco cómo es esto la dependencia, porque acá hay una línea divisoria que tendrá que ver con la independencia o no. En una ocasión, una alumna, después de, no sé, 2 meses de clase, me dice, profe, ¿cuándo vamos a hablar de los autónomos? Nunca vamos a hablar, esto es derecho del trabajo, acá no hablamos, no, no es objeto de nuestra disciplina el trabajo independiente, el trabajo autónomo. Entonces, nosotros sabemos que la doctrina clásica, la doctrina tradicional, ha hecho hincapié en esta cuestión de la dependencia técnica, económica y jurídica, que no supera de suficiente. Pero bueno, básicamente sí hay una dependencia técnica en la medida que alguien me dirige, es decir, me dice cómo tengo que hacer las cosas. Hay una dependencia económica, pues yo trabajo a cambio de una remuneración y el resultado económico del empleador me resultará insuficiente, que de hecho podría hasta no tenerlo, porque puedo trabajar para una asociación de beneficencia y soy tan trabajador dependiente como si lo hago para una multinacional. Y una dependencia jurídica, porque en la medida en que no acate esta dirección, voy a ser pasible de ser sancionado. Pero bueno, siguiendo a Enrique Arias Giver, él acerca alguna otra idea que nos parece a nosotros que es superadora o que cuanto menos puede contribuir, que tiene que ver con algo que él denomina el objeto, el instrumento y la fuerza de trabajo. ¿Qué es esto del objeto? Bueno, supongamos que yo cuento con, no sé, resmas de papel, pero en realidad lo que quiero hacer es cuadernos. Y resulta ser que tengo máquinas encuadernadoras en cantidades importantes. ¿Y qué necesito? ¿Qué me estaría faltando? Evidentemente voy a cumplir un rol de empresario. Lo que me está faltando es nada más ni más nada menos que la fuerza de trabajo, es decir, personas que se avengan a cumplir con esa tarea de convertir ese objeto, las hojas, a través de ese instrumento, la encuadernadora, en cuadernos. ¿Eh? Entonces, dice el doctor Ayashiver que, bueno, reparando un poco en esto, vamos a tener que normalmente el objeto, siempre el titular del objeto es el empleador, es el empresario, el que tiene. Pues no hablo de que tengo 2 resmas, a lo mejor tengo 20 toneladas de papel, ¿no? Y muy posible también el instrumento, la maquinaria, aunque esto puede que no sea absolutamente así siempre o indispensable, también va a estar en cabeza del empleador. Ahora, indudablemente la fuerza de trabajo la aporta la parte trabajadora. Digo en cuanto en relación al segundo elemento, porque ¿qué ocurre? A ver, un ejemplo absurdo, si ustedes quieren, si soy carpintero, me contratan en una empresa para fabricar muebles y digo, mire, pero yo tengo un trauma, tengo que trabajar con mi serrucho. Listo, sí, bueno, y estoy aportando un instrumento. ¿Podrá alguien decirme si se dan las demás características de una relación de trabajo dependiente, que no soy dependiente por eso? Y no, evidentemente que no. Pero bueno, resulta ser que tenemos casos que se conocen como de configuración dudosa. Nadie duda que si el estudio me viene una persona con recibo de sueldo, me dice trabajo para Juan Pérez, lo mire, bárbaro, acá hay un contrato de trabajo, qué dudar. Pero otras veces puedo entrar en un terreno de duda, donde resulta ser que, por ejemplo, típico caso de los profesionales.
¿eh? ¿Y qué ocurre? Ni hablar si se trata de profesionales de la medicina. Aquí yo suelo decir que hay una cuestión cultural contra la cual es necesario a veces reparar muy particularmente, porque al menos según puedo comentar a partir de mi experiencia, pero lo he conversado con otros y otras colegas, eh, a veces es difícil convencer, no sé si la palabra, no me gusta la palabra convencer, pero hacer entender a una persona profesional que es dependiente. No sé si es una cuestión, insisto, que tenga que ver con lo cultural, una cuestión que tenga que ver con el estatus presunto, por lo cual, y después de tantos años, ahora soy dependiente, ¿no? Yo soy autónomo, soy independiente, hago lo que quiero, ¿no? Entre comillas. Pero en montones de ocasiones tuve frente a mí personas, particularmente, insisto, profesionales de medicina, pero también de otros ámbitos, nada de aquí que nos puede pasar a nosotros también, como profesionales de abogacía, diciendo no, y bueno, pero está bien, doctor, ¿usted cumple algún horario? Sí, cumple horario. Ah, bueno. Y los días, no, yo tengo que ir tales y cuáles días. Y usted dónde atiende? No, yo atiendo en el consultorio, en el primer piso, y si le dicen, ¿a usted le gusta la planta abajo, le da vértigo con la escalera? ¿Puede ir? No, tengo que ir arriba. Me dice, ah, bueno, ¿y uso un uniforme? Sí, tengo una chaqueta que dice clínica. Y digo, basta de decirse dependiente, 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 pero él dice que no. Y a veces me ocurrió que simplemente un poco con esta pregunta me dice, uy, no me había dado cuenta, ¿no? Bueno, ¿en qué cosas vamos a reparar? Porque cuando hablamos de profesionales tenemos que ver si seguimos el criterio clásico con esta cuestión de la dependencia técnica. ¿Por qué? Porque nadie duda que profesional de medicina sabe que para el dolor de cabeza, no sé, es la malla aspirina, y si es la rodilla, el calmante no sé cuál. Sí, no necesitamos que haya alguien que esté permanentemente diciéndole no, recete esto, recete lo otro. Lo cual no quiere decir que aún así no estén sujetos a determinadas situaciones, como por ejemplo que yo de la dirección de la clínica le diga, por favor, no recete tomografías, pues el tomógrafo no anda. O por favor, acabamos de comprar el nuevo tomógrafo que costó un dineral, por favor, recete tomografías, aunque no sean tan necesarias, ¿no? Pero bueno, es decir, son casos que ameritan. Y otro caso típico es el de los fleteros, ¿no? Imaginen ustedes ahora que en mi función, yo soy dueño, soy titular de dominio de un vehículo, una camioneta, o puede ser una camioneta modesta o un camión que tenga un valor cuantioso, me va a decir que soy un empresario de transporte, pero resulta ser que voy a trabajar, supongamos una gran empresa cualquiera, no es por así, me dicen, tiene que estar a las 5 de la mañana, tiene que cumplir determinados recaudos para este camión poder ingresar a la planta. Y le digo, no sé, a cervecería, a mí me encanta la cerveza blanca, quiero, no, no, usted va a transportar cerveza negra. Bueno, no tengo facultad para decidir qué tipo de cerveza. Y le digo, pero a mí me encanta pasear por la zona sur, sí, pero usted va a tener que repartir en la zona norte y así sucesivamente. Y entonces, ¿es independiente o no es dependiente? Lo primero que diría una empresa demandada en estos términos, no, es un empresario. Tiene un camión además que cuesta varios millones, decenas de millones de pesos. Bueno, la verdad es que no se dirime a partir de esto, sino de si efectivamente soy dependiente o no dependiente y seré dependiente o no a partir de que otro me dirija o que yo tenga autonomía. Ahora, atención con esto, que una manera, creo yo, interesante y para el olvido, para perder un juicio de esto, es el tema de la intuita persona. Atención cuando hablamos de contrato de trabajo. El contrato de trabajo es siempre la persona trabajadora, una persona humana, y este rol, este lugar, no lo puede hacer reemplazar por otro. ¿Qué sucede si la empresa, en este caso, de bebida, demuestra que, bueno, pero a veces manejaba yo ese camión o esa camioneta, otra vez se lo manejaba mi hijo y otra vez se lo manejaba mi hermano o un chofer? Se terminó el contrato de trabajo, ahí no hay intuita persona. ¿Eh? Entonces, atención, hagamos siempre hincapié en este detalle. Ahora, me piden que hable de concertación. Creo que algo mencionó el doctor Barrea Nicholson en su disertación la semana pasada. Tenemos claro que es un contrato consensual. No necesitamos de ningún recaudo. Nos remitimos a los artículos 45, 46 del régimen de contrato de trabajo. Nos habla de un acuerdo de voluntades. Y cuando hablamos de contrato de trabajo, a ver, si hacemos un poco de historia, sabemos que se le ha discutido este carácter justo propiamente de contrato al contrato de trabajo. ¿Por qué? Me ha ocurrido en La Plata, dos titulares de cátedra, hablo de hace unos años atrás, planteaban que el contrato de trabajo no era un contrato. ¿Y por qué? Porque todo está resuelto por la ley. Lo explicó también el doctor Barrea Nicholson en su disertación anterior. Es decir, sí, podemos convenir, pero lo que no convengamos, para eso está la ley. Y la ley se incorpora como cláusula del contrato, se terminó el asunto. Eh, a mí se me ocurre que todo el tiempo nosotros, inclusive ni siquiera como abogadas y abogados que somos, nos damos cuenta que vivimos concertando contratos
Si voy al kiosco y compro un caramelo, acabo de celebrar un contrato de compraventa. ¿Tengo conciencia de que hice esto? No, ni remotamente. Y cuando subí al colectivo, al bus y pasé la tarjeta, celebré un contrato de transporte. Con todo lo que eso implica en términos de, porque si hubo un siniestro va a tener que responder el chofer que maneja, la empresa de colectivo, si estaremos en garantía de seguro y así sucesivamente, te voy a llegar sano y salvo, ¿sí? Me puedo llegar lastimado, si me lastimé, tendrán que reparar el daño. Celebré un contrato de transporte, ¿qué hice? Pasé la SUBE, nada más. Y bueno, y me ha ocurrido a veces de escuchar versiones, digo, a ver quién se anima a ir a una cátedra de Derecho Comercial y decir que el contrato de seguro automotor no es un contrato. ¿Por qué? Porque me dan me daban hoy día, bueno, es electrónico, pero normalmente 28 hojas con letra tamaño 2 que en vez de lupa necesito microscopio para leer, que ni siquiera, yo alguna vez me di un 10 lo voy a leer, lo voy a llegar a la hoja 2 y dije, basta, ni si siendo abogado puedo leer un contrato. Pero imagino ustedes que yo diga que quiero asegurar un plato volador. Me va a decir, no, miren, no puede ser objeto de este contrato. Bueno. O voy con el Fiat 600 que da mi abuelo y digo, este tiene un valor sentimental para mí, lo quiero asegurar en 50 millones de pesos. No, miren, no se lo vamos a hacer. A ver, ¿y entonces? ¿Y qué pasa? ¿Puedo celebrar un contrato de trabajo? Diga, pero este contrato es sin aguinaldo. No. ¿Puedo celebrar un contrato y diga, pero este es sin vacaciones? No. Y entonces el acuerdo de voluntades, se dijo también el martes pasado, tiene que ver con el enunciado de lo esencial. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo esencial? ¿Es el horario? ¿Lo esencial es el importe del salario? No, nada de todo eso, mucho más elemental. Lo esencial es que una parte se compromete a prestar un servicio. Yo supe que en un sitio estaba necesitando una persona que cumpla la función que yo siento poder, entonces voy y ofrezco el servicio. Me comprometo a prestarlo. Y la otra parte, ¿a qué se compromete? A aceptarlo, sí, acepto su servicio y a pagarlo. Lo esencial es eso. Si no decimos nada más que eso, normalmente se supone que algunas otras cláusulas elementales hay, como, bueno, que trabajaría de mañana, de tarde, en qué horario, aunque sea aproximado, cuál es el salario. Pero hay gente que no se anima a preguntar cuál es el salario. ¿Cuánto va a ser mi sueldo? A ver si creen que es una impertinencia y eventualmente no me toman. Bueno, el salario normalmente va a estar determinado por el convenio colectivo de aplicación, si es que lo hay, que es la inmensísima, inmensísima mayoría de los casos hay, y en última instancia hay siempre como piso un mínimo vital y móvil, ¿verdad? Entonces ese enunciado es suficiente. Ya celebramos un contrato de trabajo si hicimos esto que yo acabo de mencionar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros no convengamos se va a regir por las leyes y por las convenciones colectivas de trabajo, creo que esto también fue dicho, y esencialmente tenemos que tener en cuenta que es informal. ¿Qué significa esto? Que no requiere de ninguna formalidad, justamente. Ahora, ¿se las puede observar? Obvio que sí. Si yo fuera un empleador obsesivo y digo que tener claridad meridiana sobre un contrato de trabajo y lo voy a hacer de 45 fojas con todo y cada uno de los detalles minuciosos, pero además quiero una escribanía y celebrar una escritura pública. ¿Se puede hacer? Obvio que se puede hacer. Imaginamos que nadie en su sano juicio hace esto porque lleva una cantidad de costos, de tiempo y de trámite que es totalmente innecesario. Por lo común entonces va a pasar lo que dije antes, que vamos a ver el contenido esencial, alguna cosa más y todo lo demás se va a completar a partir de lo que diga la ley. Pero decían, querido maestro y amigo, Moisés Meik, cuando en estos debates, como que el contrato no es un contrato, cuando hablamos del contrato de trabajo, es un contrato legalmente intervenido. Por esto de que ya sabemos de que todo lo que las partes no prevean se va a suplir a partir de las previsiones legales. ¿Y qué cosas tenemos que recordar? Bueno, un montón, pero cuanto menos una que tiene que ver con el artículo 7 del régimen de contrato de trabajo, que dice que si se pactan condiciones menos favorables, son nulas. Atención, lo que son nulas son las cláusulas, no el contrato. El contrato es válido. ¿Bien? Y el otro es el artículo 14, que dice, y este sí puede aplicar para el caso que contábamos hoy dudoso, del profesional que es contratado como si se tratara de un contrato de servicio y en realidad es uno laboral. ¿Por qué? Y bueno, porque el 14 nos dice, el artículo 14, el régimen de contrato dice que cuando se proceda con simulación o con fraude, o sea, aparentando normas contractuales no laborales, acá está. Y de cualquier otro medio, dice, con lo cual es una fórmula. Acá lo nulo es el contrato. No hay contrato de servicio. Y vamos a volver al artículo 21, que además, no lo mencioné, lo digo ahora, dice cualquiera sea su forma o denominación. Es decir, que el título que le pongamos a ese contrato, aún de buena fe las partes, si después se determinara que es un contrato de trabajo por aplicación del principio de primacía de la realidad, es un contrato de trabajo. Pero me pidieron que hable particularmente de requisitos formales. De requisitos formales. Y ya dijimos, bueno, lo primero que tenemos es libertad de formas. Bien, pero atención, el artículo 48 del régimen de contrato de trabajo dice, salvo que, bueno, salvo que la ley, el convenio pida
alguna forma en particular. Atención que esto es delicado, porque sin que entremos, cosa que vamos a hacer ahora en el detalle de cada modalidad contractual o de alguna, la que el tiempo nos dé, la ley dice ya genéricamente en el artículo 49 que cuando se plantee como obligatoria alguna formalidad, el hecho de no observarla por parte del empleador tendrá por no sucedido el contrato o la cláusula según las circunstancias si se lo hace en esos términos. Ahora bien, vamos a hablar de modalidades contractuales. Acá el programa que a mí me pasaron no lo dice, pero yo siento que no puedo dejar de mencionar muy mínimamente un tema que en muchas ocasiones he trabajado y creo que tiene alguna relevancia, que es el tema del periodo de prueba. ¿Por qué? Porque el periodo de prueba, que entiendo que por una cuestión de defecto legislativo, una defectuosa técnica legislativa, hizo que se le incluya en el título, nosotros vamos a encontrar un título que dice de las modalidades contractuales, creo que no me acuerdo de memoria, a partir del artículo 90 y el 92 bis vamos a traer el periodo de prueba. El periodo de prueba no es una modalidad contractual, todo lo contrario, justamente es el contrato de trabajo de tiempo indeterminado que la ley presume que comienza a partir de este tramo, son dos tramos de un mismo contrato. El primero es a prueba, eh, entonces no hay contrato de trabajo eventual a prueba, no hay contrato de trabajo a plazo fijo a prueba. ¿Bien? Pero atención que, como ustedes saben, la ley 27.742 introdujo una reforma trascendente que ahora pareciera, según se anuncia, que ha sido insuficiente y se pretende volver sobre lo mismo, profundizando obviamente esta reforma. Ustedes saben, es decir, en nuestra opinión, y lo tenemos largamente debatido, prácticamente todo habría que ver con mucho detalle, toda la reforma es inconstitucional, pero es en algunos casos groseramente inconstitucional. Bueno, acá lo que se hizo fue modificar el artículo 92 bis en la parte que excluía el contrato de trabajo de temporada. Pues atención, que el contrato de trabajo de temporada es de tiempo indeterminado también, porque tiende a repetirse, tiene ciclos, ¿no? Y ante la redacción de sí, el contrato de trabajo de tiempo indeterminado, excepto el de temporada, se entenderá celebrado a prueba. Bueno, desapareció la mención excepto el trabajo de temporada, con lo cual ahora también el contrato de trabajo a temporada está sujeto al periodo de prueba. ¿Qué vamos a decir? Bueno, que el contrato de prueba es absolutamente inconstitucional porque además de que ya notoriamente viola la garantía de la protección contra el despido arbitrario, que está prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, porque acá no hay ninguna protección, es un tramo en realidad de mera discrecionalidad del empleador para poder despedir sin tener que indemnizar, con el agravante y violando el principio de progresividad que la ley 27742 lo duplicó, llevándolo de 3 a 6 meses y también considerando la posibilidad de que llegue hasta 12 meses, hasta un año, cuando hay habilitación convencional, es decir, que estaría cuadruplicando algo que era inconstitucional por 3 meses, lo llevamos ahora a 6 o hasta 12. La inconstitucionalidad no solo parte de la violación al artículo 14 bis, por supuesto, sino también del Protocolo de San Salvador, que en el artículo 7, inciso D, al igual que la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, en su artículo 19 prevén la estabilidad de la persona trabajadora y el derecho a la readmisión, o aunque sea una indemnización. Acá no hay nada, nada de nada. Y una última cosa que quiero decir en relación al periodo de prueba es que tenemos que tener muy, pero muy presente que la renuncia, que la no registración implica renuncia. Si no registro, vamos a decirlo como se dice vulgarmente, a mí a nosotros no nos gusta, pero bueno, si contrato en negro, no hay periodo de prueba. Se tiene por renunciado. Y acá, con la idea que tengamos herramientas de índole práctico, ¿qué pasa si me viene una persona que trabaja un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses? Hasta 6 en la actualidad, como mínimo, y que está en periodo de prueba, pero no estuvo registrado. Bueno, no hay periodo de prueba. Y si no hay periodo de prueba, ¿qué pasa? Y digo, cuanto menos, entonces tiene que sí haber indemnización. Hay indemnización por despido. El preaviso, en vez de ser el acotado de 15 días, es el mínimo de 30 días. ¿eh? Y hay integración de despido. ¿Por qué? Porque la ley dice no hay en el periodo de prueba. Acá no hay periodo de prueba. Bueno, en esto nos remitimos a los artículos 245, indemnización por despido, 231 y concordantes, el preaviso, y el 233 por el tema de la integración del mes de despido. Por supuesto, los remito con tiempo a la lectura, no disponemos de tiempo para analizar, incluso criticar, pero bueno, me parece que esto es clave, tener el acto reflejo de si no hay registro, no hay periodo de prueba. Vamos ahora sí al tema de la indeterminación. Ustedes saben que por el artículo 90, el principio es la indeterminación del plazo. En caso de duda, un contrato de trabajo de tiempo indeterminado. ¿Bien? ¿Y cuándo es de tiempo indeterminado? Bueno, hasta que la persona trabajadora esté en condiciones de obtener la prestación que le asegure la seguridad social, por ejemplo, su jubilación.
Pero, claro, ustedes me dirán, pero antes me pueden despedir, sí, por supuesto. Antes puedo renunciar, sí, por supuesto. Y antes pueden pasar un montón de cosas, o sea, rigen todas las modos de extinción del contrato de trabajo que nosotros conocemos. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué el legislador habrá en el año 1974, y eso se ha mantenido hasta el día de hoy, aunque a veces en una reforma parecen ponerlo en crisis? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el principio de la indeterminación de plazo y no lo contrario? Bueno, entendemos que es la solución socialmente más útil, porque claramente una persona que tiene empleo está devengando salario, tiene expectativa de cobrarlo. Y seguramente que las personas que tienen la expectativa de cobrar un salario tienen la posibilidad también de ordenar su vida de alguna manera, el proyecto de vida al que se refiere nuestro Código Civil y Comercial, que cuando no lo tenemos, o cuando tenemos un trabajo que es muy transitorio y en breve lo perderemos. Bien, ahora, ¿cuándo no es el contrato de trabajo de tiempo indeterminado? Bueno, acá el legislador ha dispuesto al menos tres elementos que tenemos que tener en consideración. Uno es que se establezca el tiempo de la duración, dos, que se lo haga por escrito, y tres, que las modalidades de esta situación razonablemente apreciada las permitan. Es decir, no puedo contratar a una persona a plazo fijo porque sí, porque quiero, porque me gusta o porque me conviene. No puedo. Tiene que haber un motivo. ¿Eh? Ahora, en detalle, tratamos de ver algo más. Pero hay algo que quiero hacer hincapié antes de avanzar y es la norma del artículo 92 del régimen de contrato de trabajo que dice la prueba del contrato es de tiempo determinado, claro, está muy contra del principio, ¿sí? Está a cargo del empleador. Ahora, el empleado, la empleada. Puede la parte trabajadora aprobar. Ustedes me dirán, y en principio no le interesa, si yo estoy desvalido, o sea, estoy en peor condición cuando enfrento un contrato de trabajo de tiempo determinado que cuando no indeterminado. Sí, pero ya vamos a ver que no, que por ejemplo en el contrato de trabajo a plazo fijo, si me despiden sin causa, estando pendiente del equilibrio, decía, contrato de trabajo a plazo fijo, el plazo tiene que ser cierto. ¿Eh? Un mes, un año, 2 años, hasta 5 no más. ¿Qué pasa si cuando estamos, decíamos, frente a estas modalidades contractuales no cumplimos con lo que la ley nos impone? Por eso el tema de la formalidad es tan trascendente. Se convierte en trabajo de tiempo y contrato de trabajo de tiempo indeterminado. Ya está. Entonces, si yo resulta ser que no lo hice por escrito, no puedo alegar, sí, puedo alegarlo, pero si voy a una discusión judicial lo voy a perder. ¿Eh? Si no puedo alegar y probar si la otra parte la niega, una causal objetiva, bueno, no va a haber contrato de trabajo a plazo fijo, tan simple como esto. Y si supera el máximo, también. Ahora, atención con un detalle, que pese a que es contrato de trabajo a plazo fijo, hay que preavisar. Hay obligación de preavisar, dice la ley, con un no menos de 30 y no más de 60 días respecto de la expiración del plazo previsto. Y que, imaginen, ya está, ¿qué pasa si no preavisamos? Y si no preavisamos, se convierte en contrato de trabajo de tiempo indeterminado. Lo cual no quita que pueda haber renovación. ¿Eh? Pensemos en alguna alternativa. A ver, necesito contratar a una persona a plazo fijo. ¿Cuál puede ser la causal objetiva? Bueno, pensemos nosotros. En nuestro estudio tenemos una persona que trabaja haciendo toda la parte administrativa del estudio y esa persona se va a tomar vacaciones. 14 días, 21 días, 28 días, lo que fuere. Yo sé de antemano que esa vacación esa licencia es de 14 días, ¿no? De 35, ¿sí? Puedo contratar a una persona que la reemplace. Yo necesito a alguien que la reemplace. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto tiempo? Y por ese lapso nada más. Si vuelve el día 36, obviamente yo ya no necesito dos personas que me ayuden, necesito una. Entonces se terminó el contrato. No obstante, cuando el contrato es de menos de un mes de duración, no hace falta preavisar. Si supera ese lapso, tenemos que preavisar, insisto, no menos de 30 días, no más de 60 días antes de la expiración del plazo. El no hacerlo implica que se convierta, es grave, ahora vamos a ver las consecuencias, en tiempo indeterminado. Ahora, pensemos que el preaviso, nada nos dice acá la ley, pero si nos remitimos a las normas del preaviso en general, si vamos al artículo 235 del régimen de contrato de trabajo, vamos a encontrar que se tiene que probar por escrito. Entonces no puede hacerlo verbalmente, telefónicamente, por escrito. No es indispensable que sea un telegrama, una carta de documento, un acta notarial, pero es por escrito. Bien. Entonces, atención, ya que hablamos de formalidades, ¿eh? Bueno, salvo acto expreso de renovación. ¿Qué pasa si la persona que estaba de vacaciones me dice, bueno, pero necesito 35 días más, licencia sin goce de sueldo porque tengo una dificultad y no puedo volver a trabajar? Y yo le digo, bueno, sé que durante 35 días más esta persona va a estar ausente, hago la prórroga de la renovación del plazo fijo por otros 35 días más, lo hago por escrito, si cumplo todos los recaudos, sigue existiendo la cláusula objetiva, aquí no pasó nada. Es contrato de trabajo de tiempo indeterminado. Bien. Ahora, tenemos dos hipótesis de extinción del contrato. Uno que se extinga por cumplimiento del plazo y con el preaviso otorgado. En ese caso, nada se le debe a la persona trabajadora, salvo que su antigüedad haya superado el año.
hasta un año de antigüedad y acabemos. Atención, si somos parte empleadora, tenemos que ser cautelosos y respetar todos los recaudos, pues es importante que me mantenga dentro del plazo fijo. Bueno, si se cumplió el plazo, se preavisó, es decir, está cumplido todo el recaudo que la ley marca, esta persona no tiene derecho a cobrar ninguna indemnización. Si se cumplió el plazo, pero superó la antigüedad de un año, bueno, en esa hipótesis sí va a tener derecho a una indemnización, que es aminorada, es la del artículo 250 del régimen de contrato de trabajo, que a su vez nos remite al 247, que sabemos que es la mitad del 245. Conclusión, cualquier persona contratada a plazo fijo que tenga más de un año de antigüedad y hasta 5, y no más de 5 de antigüedad, va a cobrar el equivalente a medio mes de sueldo por cada año de antigüedad, conforme a la fórmula que conocemos del artículo 245. Ahora, lo más importante, y decía yo, ¿por qué me puede interesar a mí, persona contratada a plazo fijo, probar que soy un trabajador de acuerdo contratado de acuerdo a esta modalidad? Porque el punto es que sucede si me despiden sin causa, o invocando una causa que después no se pueda probar, estando pendiente de los plazos, claro. A mí me contrataron por un año, a los 7 meses, mire, te vas. No te dejo entrar más o no, te imputo que llegaste tarde, lo que fuere, lo discutimos, vamos al estrado judicial y no lo pueden probar. Eso es un despido sin causa. Frente a ese despido sin causa, la persona trabajadora, ¿qué tiene derecho a cobrar? Bueno, tiene derecho a cobrar lo que cobraría normalmente en un contrato de trabajo de tiempo indeterminado, es decir, la indemnización regulada por el artículo 245 del régimen de contrato de trabajo y además daños y perjuicios. Y atención, acá qué daños y prejuicios. Bueno, hay quienes emparentan esto con cuántos meses faltaban. Bueno, si tenía 7 meses y era por 12, faltaban 5 meses, 5 sueldos. No es esta una teoría de ninguna manera que haya sido aceptada uniformemente, ni mucho menos. En principio, cuando dicen daños y perjuicios, sabemos que tenemos que probar. La pregunta acá es qué probar. Bueno, yo tengo para mí que abogadas y abogados somos en estos términos extremadamente creativos, ¿no? Para trabajar en nuestras causas. Digo, yo podría invocar, y obviamente después de probar que mi cliente, por ejemplo, vivía en otra provincia y que se mudó acá con la expectativa de acá tenía un empleo. Y que ese empleo era por un año, a los 7 meses le dijeron que no hay. ¿Qué le generó esto? Bueno, porque esto me puede haber generado gastos de traslado, mudanza, ¿por qué no? Un contrato de locación de inmueble, con lo que implica el ingreso a una nueva locación. ¿Qué sucede si digo, bueno, pero yo vivo en pareja, y mi pareja trabajaba allá y renunció a ese empleo con la idea de que yo con este nos podíamos sostener y ahora no, no tengo ni el mío ni el de él? ¿Qué pasa si hay hijos, hay hijas que iban a una escuela, a un jardín de infantes, bueno, donde fuere, y lo tuve que cambiar de escuela para ahora mudarme acá, para ahora trabajar acá, y ahora en fin, estará en manos de cada quien conversar adecuadamente con el cliente y ver si tenemos posibilidades de poder reclamar en la mayor medida posible los daños y perjuicios, pues esto, atención, lo va a determinar el juez. La jurisprudencia, la doctrina de nuestra Corte Provincial dice que, atención, que la parte contraria puede probar que no hay perjuicio. A ver, esto de la prueba negativa es medio difícil, pero bueno. Eh, Así que dicho esto, me interesaría pasar al contrato de trabajo eventual. Y acá lo primero que me gusta siempre es distinguir. ¿Cómo hago para no confundirme cuando un contrato de trabajo es eventual y el otro de a plazo fijo? Bueno, muy simple. Acá el plazo es incierto. Yo no voy a contratar a una persona a partir de un contrato de trabajo eventual por una semana, o por un mes, o por un año. Porque en realidad se supone que tengo una necesidad que es de carácter extraordinario, nos remitimos al artículo 99 del régimen de contrato de trabajo, eh, pero que no sé cuánto va a durar. Un ejemplo cualquiera, en época previa a la pandemia yo me dedicaba a fabricar barbijos y hacía, no sé, 100 barbijos y de repente estalló la pandemia y ahora tengo que hacer 1.000.000. ¿Cómo hago si yo contaba con 3 personas que trabajaban en este taller y hacíamos casi artesanalmente esos barbijos? Y ahora me piden una producción inusitada. Bueno, ¿puedo contratar? ¿Cuánto va a durar la pandemia? No tengo ni idea. Dura una semana, dura un mes, no sé. No puedo hacer un plazo y decir, bueno, lo contrato por 3 meses y a los 3 meses la pandemia, al contrario, está en su pico. Tengo que fabricar lo mismo o más. ¿Y qué hago? No, entonces recurre al contrato de trabajo eventual. Plazo cierto en el plazo fijo. Yo sabía que esa persona estaba 35 días de vacaciones, dijimos, después me pedía 35 más, son 70. Pero acá no sé ni en meses, ni en días, ni en años, ni en semanas, de qué tiempo estamos hablando. Ese plazo incierto me lleva a decir, bueno, contrato de manera eventual. ¿Bien? Ahora, atención, no puedo prever un plazo cierto para la finalización. Entonces yo contrato hasta que se finalice esta situación extraordinaria, que puede ser una obra, que puede ser un pico, muchas veces se recurre al pico ocasional de tareas. ¿eh? Y una cosa que tenemos que tener muy en claro es que esta contratación se puede hacer en forma directa, la parte empresaria con la parte trabajadora, o a través de una empresa de servicios eventuales, que de hecho es la única hipótesis, artículo 29 bis de la LST,
que permite intermediar. A veces esto se estira, se elastiza y bueno, y empezamos con problemas, ¿no? Empresa de servicios eventuales, como su nombre dice, solamente intermedia en contrato de trabajo eventual. Después me viene a ver una persona que trabajaba haciendo cabina para ascensores, ¿y cuánto hace? Hace 3 años. Y vos advertiste algo que justifique que no, yo estoy trabajando ahí con un montón de compañeros, todo estable, pero ¿y que hubo más gente, menos producción? No, nada, nada. Eso no es un contrato de trabajo eventual. Haya o no haya agencia de servicios eventuales, no me interesa, lo voy a impugnar, obviamente, y reclamaré como un contrato de trabajo de tiempo indeterminado, ¿no? Lo que está claro es que si soy un trabajador eventual no tengo perspectiva de estabilidad. Tengo que pensar en términos breves, ¿no? No hay estabilidad. Pero atención con los derechos, pues los derechos son los mismos en cuanto a las condiciones de trabajo. ¿Tengo derecho a aguinaldo? Sí. ¿Tengo derecho a vacaciones? Sí. ¿Tengo derecho a salario de convenio? Sí. A todo lo que cualquier persona trabajadora tiene. Lo que no tengo es aquellos derechos vinculados a esta vida, pues acá no hay indemnización, ni siquiera la magra del plazo fijo. Acá no hay indemnización. ¿eh? Pero atención, atención, que el contrato se debe respetar también íntegramente. ¿Qué significa eso? Que si me contrataron para hacer barbijo mientras haya pandemia, yo tengo que poder hacer barbijo mientras haya pandemia. Y no que a mitad de camino me digan no vengas más. Bien, porque atención, que las causales de extinción son las mismas que en cualquier otro contrato, en los contratos modales. ¿Me pueden despedir con causa? Sí, en serio, yo llegaba tarde todos los días, faltaba. ¿Me pueden despedir? Claro que me pueden despedir con causa. Tipo indeterminado, plazo fijo, que fuere. Me despiden. Bien, puedo abandonar el trabajo, soy un irresponsable, no fui más, me configuran, sí, ahí abandono el trabajo. Pero lo que no pueden hacer es despedirme sin causa. Es decir, no, no vengas más a trabajar, te negamos tareas, no te dejamos ingresar porque, no sé por qué, pero tenemos que seguir fabricando los barbijos. ¿Bien? ¿Y qué pasa entonces si ocurre esta situación? No tenemos una norma clara como el 95, el artículo 95 para el contrato de trabajo, a mí se reclame la indemnización más daños y perjuicios. Pero bueno, por aplicación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, garantía constitucional de protección, protección contra el despido arbitrario, que acá en principio esta modalidad no la tiene, pero además tenemos de todo, tenemos desde el Código Civil, artículo 2 del Código Civil, y cómo interpretamos la ley laboral la tenemos que interpretar de manera protectoria, ¿no? Y de acuerdo a los principios y valores jurídicos, de acuerdo a las leyes análogas, acá tendríamos la analogía entre un plazo fijo y un eventual, ¿bien? Y particularmente por un artículo de la Ley Nacional de Empleo, la Ley 24.013, que el artículo 74, el 74, perdón, dice que no hay indemnización por despido en el contrato de trabajo eventual. Dice, si concluye con la finalización de la obra. No, no aclara después precisamente, y si no concluye, si concluye antes, pero bueno, podemos bien deducir, bien sustentar de alguna manera esta idea de reclamar la indemnización de manera análoga, como se reclama en un plazo fijo, si me dicen que no continúe trabajando en un plazo eventual, estando pendiente la obra, la excepcionalidad o lo que fuere. Dos o tres detalles que pueden tener que ver con alguna formalidad, que están también regulados por la ley 24.013. El artículo 70 prohíbe contratar a personas trabajadoras para cubrir otras que estén haciendo uso de alguna medida de acción directa. No puedo reemplazar trabajadores en huelga por eventuales. El artículo 70 de esta ley lo impide. El artículo 71, que impide recurrir a este contrato a aquellas empresas que durante los últimos 6 meses hayan producido suspensiones o despidos por razones económicas. Primero despedí a todo el personal, razón económica, le pagué mi indemnización y ahora lo suplanto por no. ¿eh? Y el 72, que creo que también es importante, que dice que cuando se trata de esta cuestión del pico de tareas, la ley habla de exigencias transitorias del mercado, aclara que en el contrato se tiene que consignar con precisión y claridad la causa que lo justifique. Con precisión y claridad la causa que lo justifique. Y acá, atención, una manera también interesante de ganar un juicio cuando nos plantean que hay eventualidad que no hay. Y cuando intervienen las empresas de servicios eventuales, es muy habitual que agreguen una forma. Y donde cuando dice motivo de la contra pico de tareas. El motivo de esta eventualidad es el pico de tareas. Yo lo que me pregunto es, siendo consciente de que se trata de una modalidad contractual, que tenemos que respetar los recaudos rigurosamente, si eso cumple con consignar con precisión y claridad la causa que lo justifique. Y la verdad que me parece que no. ¿Bien? Bueno, y lo otro que aclara es que la causa no puede exceder, en estos supuestos, de 6 meses por año o de un año en 3 años. Es decir, si yo ya trabajé más de 6 meses y no sé, cantidad de ocasiones he atendido personas que me dicen que habían trabajado como con un recibo, que dice, contrato, trabajo eventual, 1 año, 2 años, 3 años. Bueno, podemos impugnar. Acá no hay obligación de preavisar. ¿Eh? Pasamos a contrato de trabajo de temporada.
¿eh? Este contrato tiene que ver con necesidades permanentes. Por eso lo vamos a distinguir con... Por supuesto que queda abierta la posibilidad, después si ustedes quieren preguntar, debatir, no están de acuerdo con lo que decimos, la idea con Patricia, ¿no? Estamos a disposición para que ustedes, si lo desean hacer. Decía, ¿cómo distingo? Bueno, porque acá no hay una situación extraordinaria en el contrato de trabajo de temporada, sino que hay una necesidad permanente. Solamente que esa necesidad se interrumpe, se cumple por ciclos. Es discontinuo este contrato en cuanto a sus prestaciones. La necesidad no es lineal. Yo necesito una persona que todo el tiempo esté haciendo esto, ¿bien? Pero sí en determinada época del año y fuera de lo que es mi voluntad. Fíjense que el artículo 96 dice que hay contrato de trabajo de temporada cuando necesidades permanentes propias del giro de la empresa se cumplan en determinadas épocas del año y estén sujetas a repetirse en razón de la naturaleza de la actividad, cosa que no ocurre en el eventual. Es una situación extraordinaria y punto. Acá no, la necesidad esta se va a repetir en el tiempo, ¿no? Pensemos, ejemplos cualquiera, la zafra azucarera, la vendimia, estamos cosechando uva, la esquila. Yo no puedo ir a cortarle el pelo a la lana cuando no tiene la oveja, ¿no? Es decir, tengo que ir en la época bien. O pensemos en un instructor de esquí en el Cerro Catedral, o en cualquier otro cerro del país. Si va en verano, nadie va a aprender esquí en verano, ¿no? Un hotel en la zona balnearia, donde normalmente vamos cuando enero, febrero, o algo más. Bien, la clave es esta, entonces, no depende de la voluntad de las partes, sino de que esta necesidad se va repitiendo por ciclos, y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la temporada se puede prolongar. Este verano fue fantástico y en vez de durar enero, febrero, duró enero, febrero, marzo. ¿Esto tiene alguna relevancia, algún efecto? No, ninguno. Sigue siendo contrato de trabajo de temporada. Porque acá tampoco tenemos un plazo exacto. Yo lo contrato del 1 de enero al 28 de febrero. No, yo lo contrato por la temporada. El punto es, y acá ustedes se van a imaginar, si no se trata de la prolongación de la temporada, sino que el empleador decida por sí ante sí la prórroga del servicio. Bueno, pues, estás trabajando en la esquila y cuando terminaste tenemos que reparar la tranquera, los alambrados. Listo, ya no hay más temporada. ¿Cuál será la consecuencia? Se termina la temporada, o sea, deja de ser un contrato de trabajo de temporada, que es de tiempo indeterminado, para convertirse en un contrato de tiempo indeterminado común. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué características tiene esta temporada? Punto primero, las vacaciones y el aguinaldo se pagan al fin de la temporada. Trabajé enero a febrero, me pagan el aguinaldo y las vacaciones proporcionales, ahí en ese momento. ¿Tengo los demás derechos? Sí, por supuesto. Pensemos en una licencia por enfermedad. ¿Hasta cuándo? Hasta que se termine la temporada. No tengo licencia por enfermedad paga más allá de que se terminó la temporada. Es decir, que la cuestión va a tener que ver con el fin del ciclo. Ahora, dijimos que este ciclo se va repitiendo. Bien, ¿cómo computamos la antigüedad? Y la computamos a partir del artículo 18 de la LST, que va a ser la sumatoria de este periodo. Yo este año trabajé 2 meses, el año que viene trabajo 5, trabajo 3 meses y ya tengo 5 meses de antigüedad. Y así sucesivamente. Eh, por supuesto que puede haber despido sin causa también, o sea, puede haber extinción de todas las formas que nosotros conocemos y puede haber despido sin causa. ¿Qué pasa si hay despido sin causa? Acá sí tenemos remisión expresa del artículo 97 del EST al 95, que es el que regula lo que ya vimos para plazo fijo. Es decir, que puedo reclamar indemnización por despido y puedo reclamar daños y perjuicios. El punto donde se pueden producir las mayores dificultades tiene que ver con, con el tema de, bueno, cuando va a iniciar una nueva, yo ya trabajé esta temporada. ¿Qué pasa la temporada que viene? La ley le impone al empleador la obligación de notificarme con 30 días de anticipación el comienzo de la temporada. ¿Eh? Porque el no hacerlo implica considerar para el legislador que, bueno, que no tiene interés de renovar la temporada y en ese orden de ideas estoy despedido. ¿Eh? Ahora, ¿de qué manera me comunica? Yo normalmente seré un trabajador golondrina y a lo mejor hoy estoy cosechando en el norte y mañana estoy cosechando en el sur. ¿Dónde me ubica? Tengo un domicilio. Bueno, la ley dice por medios públicos idóneos. ¿Qué será medios públicos idóneos? Hablamos del año 1974, de la redacción, ¿sí? Vía celular. Claro, entonces digo que un anuncio por la radio, claro, en un diario, en un semanario de publicación, ¿dónde? En la zona donde trabajo, pero estaban en el sur, no en el norte. Bueno, esto puede traer un montón de dificultades, creo que es clave acá el principio de buena fe, pero me pregunto, esto que decís un poco vos, Daniel, ¿qué pasa que si yo le envío un WhatsApp? Hoy en día es bastante más sencillo, ¿no? Es decir, ¿es un medio público idóneo el WhatsApp? Bueno, ahí tendría seria duda. Pero puede ser eficaz si yo le mando, señor trabajador, mire que empieza en 30 días, empezamos la cosecha. Bueno, le avisé. ¿Qué pasa si, pese a haber estar notificado, la persona trabajadora no se presenta? Bueno, habrá que intimarlo y si no se presenta, se lo considera incurso en abandono de trabajo. Se extinguió el contrato de trabajo.
Entonces, atención acá con las formalidades, yo creo que hay que utilizar la buena fe por sobre todas cosas, la creatividad, me quedan 4 minutos, si no veo mal, Patricia. Así que hago simplemente una mención. Para el 45. Para llegar a los 45 minutos, sí, pero bueno, la idea es saber si puedo cerrar acá. Una o dos cositas así muy, muy rápido. Contrato de teletrabajo. Algo interesante, pues ustedes me dicen, bueno, yo la verdad acá en esta zona, trabajadores de temporada no he atendido muy ocasionalmente, pero personas teletrabajadoras, ya esto se ha convertido en una realidad, ¿no? Lleva ya más de 4 años de vigencia la regulación de la ley 27.555 y según yo pude advertir, antes que nada, una aclaración, es claro que un contrato de teletrabajo se puede hacer como plazo fijo, si se dan los recaudos, se puede hacer en forma eventual, si se dan los recaudos, ¿eh? Incluso se puede hacer por temporada. Cada temporada, mientras uno se esquila, en otro necesito que haga la parte administrativa, la comercialización o no sé qué, y bueno, tengo una persona que teletrabaja haciendo eso, ¿sí? Es decir, que podrían, en determinadas circunstancias, haber una combinación. Claro que no puedo combinar un trabajo eventual con un plazo fijo, o el plazo fijo o eventual, porque el plazo es cierto o es incierto y es una cosa o la otra, ¿bien? Pero en algunas circunstancias se pueden combinar inclusive modalidades contractuales. Y acá, en el caso del teletrabajo, hablando de formalidades, lo que advierto es al menos dos que tienen que ver con el tema eh, de la escritura, que se tienen que pactar por escrito. Yo parto de la base, que me parece sugerencia de buena práctica, que cualquier tipo de modalidad contractual, ya sabemos que en algunas es absolutamente imprescindible como condición para que exista la modalidad, pero aún en caso de duda, que lo hagamos por escrito. Y la verdad, yo no estoy encontrando una norma que me diga que el contrato de teletrabajo se tiene que hacer por escrito, íntegramente considerado, pero sí encuentro que la jornada debe ser pactada por escrito. Y bueno, y cuando empecé y redacté una cláusula por la jornada, es probable que quede discordante si no menciono el antecedente o por qué, a partir. Bueno, y el otro tema es que el tema del traslado, el traslado de presencia de teletrabajador, la ley también exige que se haga en forma escrita, lo cual me lleva a una segunda circunstancia que me dice, bueno, atención, hacerlo por escrito. Bien. Digo, ante la duda, ¿cuál es nuestra función como abogadas, como abogados? Bueno, intentar evitar litigios, y entonces seguramente esto de echar claridad sobre cuáles son los derechos y obligaciones de las partes y hacerlo por escrito, seguramente puede aventar dudas, riesgos en determinadas ocasiones. Me quedarían algunos otros, pero el tiempo para el contrato de trabajo por equipo, que no está difundido, el contrato de trabajo a tiempo parcial, que no tiene grandes particularidades, aunque insisto, todo siempre se puede hacer por escrito. Así que yo, si no les parece mal, le paso el micrófono a Patricia y cambiamos de lugar. Patricia, tenés que acercarte por aquí. Y bueno, y después quedamos, como ya dijimos, abiertos a cualquier pregunta o debate que se genere. Bueno, muy buenas tardes a todos los presenciales y a todos los virtuales. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Bueno, el tema que yo voy a abordar es la modificación del contrato de trabajo, el ius variandi, y la nueva figura incorporada por el decreto 70 y por la ley bases, que es esta figura del trabajador independiente con colaboradores. Primero hago la aclaración de rigor que casi todos hacemos, que es de donde hablamos. Y hablamos en general en este instituto desde el paradigma de los derechos humanos fundamentales, desde ahí es de donde empezamos los análisis, teniendo como faro, en mi caso particular, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que parte del categórico reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todas las personas. Por supuesto, desde el bloque de constitucionalidad federal y desde la manda constitucional de protección del artículo 14 bis, que coloca en el centro a la persona trabajadora como sujeto de preferente tutela y ordena la protección del trabajo en sus diversas formas. Entonces, como derivación de esas facultades que hablaba Rilo de dirección, que tiene el empleador, de dirección y de organización, que le acuerda al artículo 65 de la Ley de Contrato de Trabajo, la parte empleadora tiene la facultad de introducir modificaciones
al ejercicio del contrato de trabajo, a las modalidades del contrato de trabajo. Y eso está regulado en el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula el ejercicio del ius variandi, así se llama, esta facultad de modificar el contrato de trabajo en forma unilateral por parte del empleador, por supuesto siempre cumpliendo ciertas reglas, no de cualquier forma. Estas modificaciones no pueden alterar las modalidades esenciales del contrato de trabajo, no pueden constituir un ejercicio irracional de esa facultad, no pueden generar un abuso de derecho y tampoco pueden causar perjuicio material o moral al trabajador. Con lo cual, este artículo 65 le impone esas facultades de dirección que tiene el empleador, las tiene que ejercer con carácter funcional, o sea, atendiendo a los fines de la empresa, a la mejor organización de la empresa, sin perjuicio de la preservación y de la mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. El artículo 66, lo voy a leer, según la ley 26088 de abril del 2006, dice que el empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación de trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. ¿Qué pasa si no cumple con esto el empleador? Cuando el empleador disponga de medidas vedadas por este artículo, el trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa o accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas. En este último supuesto, la acción se sustanciará por el procedimiento sumarísimo, no pudiéndose innovar en las condiciones y modalidades de trabajo, salvo que éstas sean generales para el establecimiento o sección hasta que recaiga sentencia firme. Va de suyo que esta facultad de modificar no puede suponer la renuncia de derechos por parte del trabajador, porque no podría aceptar modificaciones en su perjuicio al trabajador sin faltar al principio de irrenunciabilidad y sin violarse el orden público laboral. Asimismo, el artículo 69 dice que no se pueden aplicar sanciones disciplinarias que importen la modificación del contrato de trabajo. O sea, que una modificación impuesta como una sanción disciplinaria a un trabajador está vedado por la norma. Entonces, así la modificación, por ejemplo, de cláusulas remuneratorias, de las condiciones de la prestación de servicio, de los tiempos de trabajo, serían condiciones esenciales que no podrían modificarse unilateralmente por el empleador. Algunos fallos de antigua data consideraban la posibilidad de que el trabajador consienta, ya sea de forma tácita o de forma expresa, esta facultad ejercida de forma abusiva. Por ejemplo, se ha dicho que no impugnar la medida en tiempo oportuno, el trabajador incurría en la aceptación tácita de la modificación que había impuesto irregularmente el empleador. O de considerar que se había considerado modificado y consentido el cambio de horario de trabajo si habían transcurrido X meses sin que el trabajador hubiese impugnado esa medida. Estas posturas, por supuesto, han sido dejadas de lado. En realidad, acá para el análisis de este ejercicio, de este acto jurídico que sería la modificación, hay que hacer un análisis de validez del acto.
Si la ley reconoce efectos jurídicos a un negocio cuyo objeto se encuentra fuera del comercio por ser ilícito, no puede el trabajador consentirlo. Esta facultad es un acto jurídico unilateral del empleador que está destinada a crear efectos jurídicos y como tal se le aplican las reglas de los actos jurídicos que establece el Código Civil y Comercial. En este sentido, el artículo 259 del Código Civil y Comercial establece que el acto jurídico es un acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de las relaciones o situaciones jurídicas. O sea que el ius variandi es un acto jurídico y precisamente un acto jurídico unilateral. El artículo 279 del Código Civil y Comercial dice que el objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, o que sea lesivo de derechos ajenos o de la dignidad humana. Este es un concepto muy importante para después analizar cómo fue evolucionando la doctrina y la jurisprudencia respecto de cómo interpretamos estas variaciones en el contrato. Y por disposición del artículo 386 del Código Civil y Comercial, son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público. Entonces, estamos en presencia de un ejercicio abusivo del ius variandi y el acto jurídico unilateral es nulo, carece de virtualidad para alterar o extinguir obligaciones. En particular, tenemos que tener en cuenta el artículo 12, entonces, de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos, las convenciones o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración, ejecución o del ejercicio de los derechos provenientes de su extinción. Entonces, el empleador puede, de acuerdo a los fines de la empresa o a la mejor organización del trabajo, introducir modificaciones en las condiciones del contrato, siempre y cuando éstas sean funcionales, sean razonables y que no causen perjuicio material ni moral al trabajador, respetándose los principios de indemnidad, es decir, no afectar de ninguna forma a la persona ni a sus bienes. Existe entonces un núcleo duro del contrato de trabajo que es inmodificable. El trabajador se incorpora a la empresa con una categoría determinada, percibiendo una remuneración establecida, con la asignación de un horario determinado para cumplir el contrato en un lugar determinado. Y tiene derecho a la permanencia de esas condiciones a lo largo del contrato y en lo posible también a mejorar esas condiciones. Recordemos que el artículo 65, en su último párrafo, dice sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. Entonces, los límites específicos del ejercicio del ius variandi serían el orden contractual, entendido como los elementos esenciales del contrato, el orden funcional, esto es, que los cambios deben tener fundamento en el fin común de la empresa y no deben ser arbitrarios, y el deber de indemnidad respecto de los intereses materiales y morales del trabajador. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? ¿Cómo ha venido interpretando estas cuestiones? Y la jurisprudencia, por ejemplo, ha dicho que el artículo 66 establece que el empleador no puede modificar elementos esenciales del contrato de trabajo de manera discrecional y que provoque perjuicio al trabajador. Que el trabajador está protegido y debe permanecer indemne en su integridad física moral desde el inicio, durante y al finalizar el contrato. También dijo que la facultad unilateral y excepcional de modificar las modalidades de prestación del trabajo encuentran límites expresos, y estos son la razonabilidad, la inalterabilidad de las condiciones esenciales del contrato y la indemnidad del trabajador.
Solo el respeto acumulativo de estos límites aleja la posibilidad de violación legal configurativa de abuso del derecho. El cambio de horario impuesto al trabajador, dijo una jurisprudencia, configura una alteración esencial del contrato, pues se le cambió del turno diurno al turno nocturno, lo cual implica trastocar toda su actividad familiar. Llegó consentido que el actor era casado y padre de 5 hijos. El perjuicio material también resultó porque es indudable que no se representa el mismo gasto ni el mismo tiempo de traslado a su trabajo en un horario diurno, donde incluso hay más afluencia de transporte público, que en un turno nocturno a partir de las 22 horas, donde incluso también cambian los niveles de seguridad. La prestación de servicios en turnos rotativos, diurnos y nocturnos, que no contaban con la aprobación del trabajador, quien había sido contratado desde el inicio para desempeñarse en turno diurno, constituye una alteración del régimen de descanso del dependiente, deviniendo en irrazonable el ejercicio del ius variandi por no preservar la indemnidad del trabajador. Así la jurisprudencia fue analizando esta figura y el perjuicio, que el perjuicio no es solamente material, sino que muchas veces tiene que ver con la organización de la vida personal y familiar y con el desarrollo del proyecto de vida del trabajador, que es un bien en sí mismo. La jurisprudencia reciente reitera el criterio de exigir la funcionalidad del ejercicio del ius variandi y recalcando que debe ser razonable y adecuado. Entonces el trabajador tiene el arbitrio de valorar sobre la mejor forma de proteger sus derechos, ya sea cuestionando la medida que se adopta en violación de las facultades de poder modificar el contrato o recurriendo a la solución extrema de colocarse en situación de despido, reclamando las indemnizaciones por despido incausado. ¿Hacia dónde íbamos con este tema en el estadio en que estábamos en la evolución del derecho del trabajo? Y a la luz de la normativa internacional, habíamos comenzado un camino de más humanización del derecho del trabajo. En esto debemos recordar a Alain Supiot, cuando al repasar las concepciones de la relación de trabajo resalta lo trascendental que es la distinción entre trabajo como objeto y el trabajador como sujeto de derecho, para advertir que cuando hablamos de derecho de trabajo, de lo que estamos hablando es de la persona trabajadora. En esta línea, tanto la doctrina como la jurisprudencia había empezado a andar un camino donde los principios de progresividad, pro homine, no discriminación, el respeto del proyecto de vida de la persona que trabaja, la compatibilización de los tiempos de trabajo con la vida familiar y las tareas de cuidado, habían empezado a moldear la jurisprudencia y el análisis de la relación laboral. En tal sentido, algunos autores plantearon la necesidad de entender que la persona que trabaja a lo largo de su vida laboral puede sufrir alteraciones objetivas en sus condiciones personales que ameritan poder plantear cambios razonables, que no produzcan onerosidad excesiva o que no produzcan una desorganización de la forma en cómo el empleador dirige su establecimiento, que deberían ser atendidos por el empleador, que el trabajador podría plantear y deberían ser, por el principio de buena fe, ser atendidos por el empleador. Analizando el derecho del trabajo bajo este paradigma de los derechos fundamentales, se comenzó a reinterpretar el ius variandi como un derecho de titularidad que corresponde no solamente exclusivamente al empleador, sino a ambas partes del contrato de trabajo. Y en ese sentido, el doctor Carril Campuzano es autor de un artículo
que se titula Las personas trabajadoras también son titulares del derecho al ius variandi, que está publicado en 2023 en la revista de Derecho Laboral Actualidad de Rubinsal Consoni, donde plantea este tema y usa como disparador la sanción de la ley de teletrabajo. ¿Y por qué usa como disparador esta ley? Porque en el artículo sexto eh, plantea por un lado la compatibilización de las tareas de cuidado de menores, personas con discapacidad y adultos mayores, y porque en el artículo octavo de la ley se establecía el derecho a la reversibilidad, o sea, el retorno a la presencialidad de la persona teletrabajadora. El artículo 6 dice que las personas que trabajan bajo esta modalidad y acrediten tener a su cargo de manera única o compartida el cuidado de personas menores de 13 años con discapacidad o adultas mayores, tenían derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo o a interrumpir la jornada. Y que cualquier acto, conducta, decisión, represalia o obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos, se presumía que era discriminatoria en los términos de la ley 23.592. El artículo 8, por su parte, decía que el consentimiento prestado por la persona que trabaja en posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo podía ser revocada por la misma en cualquier momento de la relación y que el empleador debía otorgar tareas en el establecimiento en el cual prestaba tareas el trabajador o en su defecto en el más cercano a su domicilio, salvo que por motivos fundados resulte imposible la satisfacción de este deber y el incumplimiento de esta obligación era considerado violatorio del artículo 78 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el deber de ocupación. Y que en tal caso la negativa del empleador daba derecho a la persona trabajadora a considerarse en situación de despido y accionar por el restablecimiento de las condiciones oportunamente modificadas. Sin lugar a duda, esto representaba una positivización de esta titularidad compartida o en cabeza del trabajador del ius variandi, de poder introducir modificaciones. Y el doctor Carril Capuzano, recurriendo a la analogía que permite el artículo 2 del Código Civil, concluye que en este caso se podría hallar una solución justa para personas que trabajan en posiciones presenciales, no yo en teletrabajo, ante la necesidad de modificar la modalidad de su contrato de trabajo, ya sea de manera permanente o por un plazo de tiempo, por ejemplo, para hacer frente a tareas de asistencia o cuidado de algún miembro de su grupo conviviente. Esta necesidad de compatibilizar la historia las cuestiones personales de la vida misma, de la persona que trabaja y de sus cuestiones familiares, se pusieron muy de relieve en el momento de la pandemia del COVID. Ahí se visibilizó la necesidad de poder compatibilizar la vida familiar con la vida laboral. En épocas normales, los padres trabajadores, mientras trabajan, mandan a los chicos a la escuela. En el mejor de los casos, si los chicos no tienen clases, hacen las mil y una peripecias y siempre alguien puede salir al rescate, abuelos, tíos, vecinos, para cuidar a los niños. Pero en la época de pandemia se dio la situación que muchos papás tenían que trabajar porque por ahí tenían que cumplir tareas que eran consideradas esenciales y tenían que ir presencialmente a trabajar y los niños estaban sin clases. Con lo cual toda esta situación que siempre ocurrió, pero parecía que como que no se veía, como que ocurría entre bambalinas, se puso blanco sobre negro y que realmente se pudo visibilizar la complejidad de muchas familias que tienen esta cuestión de poder compatibilizar tareas de cuidado con tiempos de trabajo.
En el momento de la pandemia, bueno, fue el Estado el que recurrió a la solución mediante medidas de emergencia, disponiendo dispensas de la presencialidad y que la gente pueda cumplir o estar dispensada directamente o cumplir tareas home office. Pero bueno, ahí veníamos con esto, íbamos hacia esto. La pregunta es, ¿y ahora hacia dónde pretenden llevarnos? Todos sabemos que en diciembre del 2023 el Poder Ejecutivo dictó el decreto 70 del 23, un decreto de necesidad y urgencia donde realmente no había tal necesidad ni tal urgencia que habilitara su dictado, que se violaron los más elementales mecanismos constitucionales y que el Ejecutivo se atribuyó facultades que tenía vedadas por la Constitución. Pero bueno, y sabemos también que la aplicación del título cuarto referido al trabajo se encuentra suspendida mediante medidas cautelares como la medida cautelar iniciada por la CTA, por la Asociación del Personal Aeronáutico, como la Federación Única de Viajantes de la República Argentina, entre otras. Lo cierto es que el DNU hoy no ha sido considerado por la Comisión Bicameral. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo no lo ha tratado y tampoco hay pronunciamientos firmes. Pero en lo que respecta al ámbito laboral, el capítulo está suspendido. Pero el propósito indisimulado de deslaboralizar y deshumanizar el contrato de trabajo siguió adelante, y entre las normas que precisamente se propusieron modificaciones y recortes muy serios fueron los artículos 6 y el artículo 8 de la 25.555 de teletrabajo. ¿Y cómo procedieron estas modificaciones? Bueno, del artículo 6 se lo sustituyó, reemplazando el derecho a tener compatibilidad con las tareas de cuidado del trabajador, se lo reemplazó por el derecho a coordinar con el empleador, en tanto no afecte lo requerido de su trabajo, horarios compatibles con las tareas de cuidado, con la interrupción esporádica de la jornada, con el deber de compensar periodos de tiempo de manera acorde a las tareas asignadas. Se eliminó la presunción de discriminación establecida por la norma original ante cualquier acto, conducta, decisión o represalia u obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos. Y también se dejaba abierta la posibilidad que por negociación colectiva, por modificación del contrato individual, puedan modificarse las pautas de ejercicio de este derecho, lo que podría implicar, para el tema que nos ocupa, la posibilidad de un ejercicio abusivo del ius variandi. Y el artículo 8 también fue sustituido, derogando la facultad del trabajador de revertir la modalidad de teletrabajo, disponiendo que dicha reversión se realice también por mutuo acuerdo con el trabajador y el empleador, y en tanto existan en las instalaciones de la empresa las condiciones para ello. Acá debemos hacer un alto y recordar que la relación de trabajo presupone una desigualdad negocial muy grande. Entonces, que la ley nos diga que hoy el derecho es acordar con el empleador es casi anular el derecho. Sabemos que el poder negocial de las partes no es simétrico en el contrato de trabajo y el trabajador siempre se encuentra condicionado por un estado de necesidad que lo torna vulnerable frente al poder del empleador. Al respecto hay dos fallos interesantes, uno incluso posterior al DNU 70. Uno es en el marco de la emergencia sanitaria y frente a la invocación de una trabajadora de estar amparados por todas estas normas de dispensa, porque era madre de un menor de 6 años,
El fallo dice que no le era posible para la demandada reconocer la necesidad que estaba invocando la trabajadora, que la trabajadora no se había negado a prestar tareas, sino que requirió prestar tareas bajo la modalidad home office y que por tanto, ante la desestimación de lo solicitado por parte de la demandada, era ésta quien debía invocar y probar el motivo de esa negativa. Por lo cual confirmaron la sentencia de grado que consideró ajustado el despido indirecto en que se colocó la trabajadora y, por supuesto, condenó al pago de las indemnizaciones de ley. Este fallo es Escobar María Elina con Fundación Favaloro para la docencia e investigación médica sobre despido, sentencia de la Sala Sexta de mayo del 2024. El otro es un caso de un trabajador que prestaba tareas en forma remota para su empleadora desde septiembre del 2012 hasta principios del 2017, que existía una cláusula de reversibilidad en su contrato, aún antes de la ley de teletrabajo, pero también existía en el convenio una cláusula que decía que todo cambio debía efectuarse atendiendo a las pautas establecidas en el artículo 66. Hubo un cambio de autoridades en la empresa y se decidió intimar al trabajador a que preste tareas presenciales, suprimiendo unilateralmente la modalidad que estaba prestando hasta ese momento, sin opción alguna de continuar con la forma de trabajo desde su domicilio. El tema es que dicha modificación implicaba que el actor debía trasladarse 50 kilómetros de ida y 50 kilómetros de regreso desde su trabajo. Con lo cual, el fallo dice que se estuvo configurada el ejercicio abusivo del ius variandi, que se tuvo configurado la mala fe que rigió la conducta de la empleadora y que el perjuicio del trabajador se evidencia en razón del tiempo y el dinero que le hubiese insumido acatar la indicación de volver a sus tareas, de hacer sus tareas presenciales, y que la medida era absolutamente irrazonable, porque la demandada no aportó ningún fundamento que justifique los motivos por los cuales resultaba necesario que el trabajador preste tareas a partir de ese momento en forma presencial. Si bien el decreto 70 no modificó la norma del artículo 66 de la LCT, sí introdujo modificaciones de forma indirecta que intentan alterar el regular ejercicio del ius variandi en cabeza del empleador. El DNU también avanzó sobre el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, el principio de la norma más favorable para el trabajador, alterando la regla de aplicación, imponiendo a los jueces aplicar la norma después de haber agotado todos los medios de investigación posibles y la aplicación de la regla general procesal, en virtud de la cual quien invoca un hecho debe probarlo, con plena vigencia de la facultad de los magistrados en la obtención de la verdad objetiva y el respeto de la seguridad jurídica. Apartamiento total de todos los principios de nuestra disciplina. Sobre el artículo 12 se agregó un segundo párrafo que dice que cuando se celebren acuerdos relativos a modificaciones de elementos esenciales del contrato de trabajo o desvinculación en los términos del 241 de la ley, las partes podrán solicitar a la autoridad de aplicación su homologación en los términos del artículo 15 de la ley. El decreto en el artículo 79 incorpora la posibilidad, a través de la negociación colectiva a la baja, agrego yo, de que se disponga de la regulación de los tiempos de trabajo, con una sola limitación, que es respetar las 12 horas que tiene que haber entre jornada y jornada, pudiendo ello modificar una condición esencial de los contratos de trabajo, como es la regulación de la jornada de trabajo y de los tiempos de trabajo. En conclusión, el empleador puede introducir modificaciones en las condiciones del contrato de trabajo siempre y cuando éstas sean funcionales, razonables, no alteren condiciones esenciales del contrato y no causen perjuicio material ni moral al trabajador,
respetando el principio de indemnidad, es decir, que no puede afectar ni a la persona ni a sus bienes. Dicho análisis debe realizarse necesariamente desde un criterio de realidad y desde el paradigma de los derechos humanos fundamentales, teniendo en cuenta la dignidad de la persona que trabaja y no al trabajo como una mercancía. La persona que trabaja también tiene derecho a introducir modificaciones en las condiciones de su contrato de trabajo, a fin de compatibilizar este con su proyecto de vida personal y familiar, y ello ajustándose a los mismos límites enunciados en el artículo 66 de la LCT. Cuando el empleador ejerce abusivamente su facultad de modificación del contrato o abusiva e irrazonablemente no atiende injustificadamente el requerimiento de la persona trabajadora de introducir alguna limitación, alguna modificación a la forma de prestar sus tareas o a la forma de llevar adelante su contrato de trabajo, tienen en paridad la posibilidad, la parte trabajadora, de accionar en forma sumarísima o para que se le restablezcan las condiciones o para efectivizar esa modificación que está peticionando, o en su defecto el derecho a considerarse despedida con el cobro de las indemnizaciones, los agravamientos correspondientes y también de corresponder los salarios caídos. Hasta aquí el tema de la modificación y del ius variandi. Ahora nos vamos a ocupar de la figura novedosa de los trabajadores independientes con colaboradores. Esta figura no tenía antecedentes en la legislación así, de esta forma. El DNU lo introdujo en el artículo 96, que dice: el trabajador independiente podrá contar con hasta 5 trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo. El mismo estará basado en una relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos, ni con las personas contratantes de los servicios u obras, e incluirá tanto para el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores el aporte individual de una cuota mensual que comprenda cotizaciones al régimen previsional, régimen nacional de obras sociales, sistema de seguro de salud y al régimen de riesgos del trabajo, en las condiciones y requisitos que establezca la reglamentación. Como, el capítulo laboral del decreto 70 fue suspendido, eso trajo aparejada una postergación en la reglamentación de todas las cuestiones que este artículo sometía o difería a la reglamentación del Poder Ejecutivo. Posteriormente, la norma fue introducida, aunque con modificaciones, en la Ley Base 27742. Entonces, ahora, de acuerdo al artículo 97 de la Ley Bases, el trabajador independiente puede contar con 3 trabajadores independientes para llevar adelante el emprendimiento productivo, y podrá acogerse a este régimen especial unificado que sigue difiriendo en sus características para lo que diga la reglamentación, que después vamos a ver que mucho no dice igual. El mismo estará basado en la relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos ni con las personas contratantes de servicios y obras, e incluirá tanto para el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores los aportes que antes mencioné al régimen previsional, de obras sociales, de seguro de salud y riesgos del trabajo, en las condiciones y requisitos que establezca la reglamentación. Dice también este artículo en los agregados que hizo la Ley Bases que queda prohibido fragmentar o dividir los establecimientos para obtener beneficios en fraude a la ley, y que el presente artículo será de aplicación específicamente cuando la relación sea independiente entre las partes, es decir, en las que se encuentre ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral, que son la dependencia técnica, jurídica o la económica. Todo ello de acuerdo al tipo de actividad, oficio o profesión que corresponda. Vamos a analizar los 4 párrafos.
Primeramente podemos advertir que la norma no era absolutamente necesaria. Todo lo contrario, bastaban con las previsiones del Código Civil y Comercial y con la Ley General de Sociedades para encuadrar cualquier tipo de situación que pareciera que comprende la norma. Y segundo, que la verdad que a poco que uno lo lee, por lo menos desde la mirada del derecho laboral, es casi una invitación lisa y llana al fraude. El hecho de haber sido incluida en el capítulo de modernización laboral también nos dice mucho al respecto. La norma entonces permite que un trabajador independiente cuente con otros trabajadores que denomina independientes, más adelante los llama colaboradores. En el texto actual 3, en el texto del DNU eran 5, para llevar adelante un emprendimiento productivo. Es notorio que el texto dice contar y no dice contratar. Es un término poco jurídico, pero así lo menciona. Y continúa diciendo que respecto del régimen este especial unificado, podrá acogerse a este régimen. Tampoco es obligatorio. Entonces, no terminamos de saber bien cuál fue la finalidad de la norma. Entonces, hasta lo legislado en el primer párrafo se trataría de un contrato, del mismo contrato que define el 957 del Código Civil, acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan el consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Pero ¿quién es este trabajador independiente que puede contar con estos trabajadores independientes colaboradores para llevar a cabo este emprendimiento productivo? Pareciera que la norma se refiere a los emprendedores de la ley 27.349, el de apoyo al capital emprendedor. Pero si analizamos los términos de esa ley, nos damos cuenta que los emprendimientos que están allí regulados deben ser desarrollados por personas jurídicas, o nuevas, o que la Constitución no supere los 7 años. Y acá el trabajador independiente es una persona física, no es una persona jurídica. O sea que no nos estaríamos refiriendo a los emprendedores de la ley 27.349. Por otra parte, de referirse a ello, la norma sencillamente lo que tendría que haber hecho era sustituir, agregar o modificar algún artículo de aquella normativa, no de esta, no incluirlo en el capítulo de modernización laboral. El artículo 97 de la ley bases no define emprendimiento productivo, entonces como la ley no da definiciones, tenemos que estarnos a cuál es el significado corriente, usual, vulgar. Y este nos dice que un emprendimiento productivo es el inicio o el desarrollo de una actividad con el objeto de obtener algún beneficio económico. O sea que el trabajador independiente al que se refiere la norma es una persona física, que la norma llama trabajador, que desarrolla un emprendimiento productivo, o sea, una actividad cuyo objeto es obtener algún tipo de beneficio económico. Y eso nos coloca casi en línea con las disposiciones del artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo, que define empresa como la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, destinados bajo la dirección, ordenados bajo la dirección para el logro de fines económicos o benéficos, y al empresario, que es quien dirige la empresa por sí o por medio de otras personas, con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación de estos en la gestión o en la dirección de la empresa. Este trabajador independiente, en tanto desarrollador del emprendimiento productivo, la norma no lo dice, pero va de suyo, que va a ser el que convoque a los trabajadores colaboradores y el que seguramente va a dirigir. Se supone que alguien va a tener que dirigir este emprendimiento. Imagino yo que será el que los convoca. No solamente va a dirigir el emprendimiento, sino que también va a dirigir a los colaboradores. Entonces ahí tenemos otro elemento que nos acerca también a lo que es nuestra disciplina y lo que es el contrato del trabajo. Por otra parte, recordamos que el artículo 4 nos dice que trabajo es toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. De remuneración, el artículo no habla.
Se supone que cualquier trabajo, cualquier emprendimiento, obviamente tiene un fin económico. Se supone que ambas partes van a tener un fin económico. Pero el artículo de remuneración, de honorarios, de ganancia, no habla. Claro, pero que es ad honorem, claro. Bueno, de acuerdo a lo que venimos señalando hasta acá respecto del primer párrafo, se nos hace muy difícil despegar la situación descrita por la norma de lo que es propia de una relación laboral. Por otra parte, tal como antes dije, el acogimiento al régimen este especial unificado que la norma enuncia, pero que no está explicitado y queda sujeto a la reglamentación a dictarse. Y la reglamentación llegó y es el decreto 847 del 94, reglamentaria de la ley base. Después vamos a ver qué es lo que dice la reglamentación en su artículo 24 respecto de esta figura. El segundo párrafo de la norma dice: el mismo estará basado en la relación autónoma sin que exista vínculo de dependencia entre ellos ni con las personas contratantes de los servicios u obra, e incluirá tanto para el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores el aporte individual de la cuota mensual de todos los regímenes. Tiene una confusa redacción y una deficiente redacción. Nos habla del régimen este unificado, pero que podrá adherirse, acogerse, facultativo. Y de acuerdo al primer párrafo, bueno, antes hablaba solamente como que podía acogerse el trabajador independiente y ahora es como que lo hace extensivo y también el acogimiento es para los trabajadores colaboradores. Dice que el régimen está basado en la relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos, ni con la persona contratante de los servicios u obras, y que incluye, tanto para el trabajador independiente como para los colaboradores, el aporte individual este de la cuota mensual. Es por demás elocuente el énfasis que la norma pone en repetir las palabras independiente, sin vínculo de dependencia, relación autónoma, y que haya optado por un sistema de protección social, previsional, de salud y cobertura ante riesgos de trabajo. Todo eso para colaboradores que, de acuerdo a lo que la norma pretende, no son trabajadores. Según Ackerman, la reiteración de estos términos, independiente, sin vínculo de dependencia, relación autónoma, parece más destinada a cancelar la posibilidad de aplicación del artículo 28 de la Ley de Contrato de Trabajo, los supuestos de auxiliares del trabajador, y del artículo 101 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula el trabajo por equipos o por grupo, resultando innecesarias las mismas porque, de resultar sincera la condición de trabajador independiente de todos los involucrados en esta contratación, que sería el único presupuesto del artículo, jamás podrían resultar aplicables las leyes de contrato de trabajo. Pero bueno, como ya dijimos, la norma parece más encaminada a enmascarar una relación laboral. El tercer párrafo: queda prohibido fragmentar o dividir los establecimientos para obtener beneficios en fraude a la ley. Este párrafo no se encontraba en el decreto 70. Cuando al principio decía que la norma era innecesaria o sencillamente una invitación lisa y llana al fraude, con este párrafo parecería que los legisladores también pensaron lo mismo. Pero de acuerdo a la literalidad de la norma, en realidad, y sobre todo a la reglamentación, parecería que lo que aquí se intenta preservar del fraude es a la posibilidad de usar o de usufructuar este régimen especial unificado, y no se estaría refiriendo a los derechos de las personas trabajadoras. El cuarto párrafo dice: el presente artículo será de aplicación específicamente cuando la relación sea independiente entre las partes
es decir, en las que se encuentre ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral, que son la dependencia técnica, la jurídica o la económica, todo ello de acuerdo al tipo de actividad, oficio o profesión que corresponda. Nuevamente se pone en evidencia la innecesariedad de la normativa, salvo el que el objetivo haya sido una regulación de promoción fiscal a pequeños emprendimientos, con lo que nunca debió ser incluida en el capítulo de modernización laboral, sino en algún otro capítulo correspondiente a regímenes de promoción, como por ejemplo se dispuso en el título séptimo, capítulo 1, cuando se legisló sobre el incentivo para grandes inversiones, el RIGI. Bueno, tranquilamente se podría haber puesto un capítulo donde fuera un incentivo a pequeños emprendimientos, pero bueno, no se hizo. Sin perjuicio de ello, sí se hace notar algo que para nosotros aparece como grave y como un error grosero, que va a contramano de la doctrina y de la jurisprudencia laboral, toda vez que al manifestar que la misma se aplicará específicamente cuando la relación sea independiente, en las que se encuentre ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral, menciona la dependencia técnica, jurídica o económica, dando a entender que las mismas deben estar presentes en forma conjunta para que exista una relación laboral, cosa que incluso lo dijo Rilo recién, no es así. Dijimos que esta norma fue reglamentada finalmente por el decreto 847 del 24, el artículo 24, extralimita sus facultades de reglamentación y agrega nuevas reglas en torno a la figura, como la obligación del trabajador independiente y de los colaboradores de prestar una declaración jurada ante el ARBA, consignando el carácter independiente de esta relación, aunque no dispone sanciones si se incumple o se omite esta obligación. Dispone que no hay deber de exclusividad entre el colaborador y el trabajador independiente, que el colaborador puede en forma simultánea tener contrato de relación de dependencia, trabajar en forma autónoma o ser colaborador para otro u otros trabajadores independientes hasta un máximo de 3. El derecho de rescisión para cualquiera de las partes en cualquier momento, sin ninguna, por supuesto, sin indemnización y sin tampoco ningún deber de preavisar. La inscripción del trabajador independiente y de los colaboradores en el régimen general de impuestos y recursos de la seguridad social u otro que corresponda cuando no se ejerzan actividades en relación de dependencia. La opción de los trabajadores independientes y los colaboradores de contar con una protección o con una cobertura de accidentes personales, lo que sin duda era mucho más acorde a este tipo de vinculación que la de riesgos del trabajo. Y agrega un párrafo final el artículo 24 en la reglamentación que dice que no será de aplicación el artículo 97 de la 27742 cuando se presuma que una relación de trabajo en relación de dependencia fue sustituida por una relación entre las partes de diferente encuadre jurídico a los fines de usufructuar los beneficios del mencionado artículo. Llama acá la atención que hable de presunción y no cuando se acredite, porque digo, también modificaron el artículo 23 con la presunción. Entonces es notorio también que usen el término presuma y no cuando se acredite. Bueno, el ARCA dictó una resolución, la Resolución General 5599 del 24, donde se creó el Padrón de Trabajadores Independientes con Colaboradores. PADIC, ya se encuentra en la página, habilitado, el registro. Es el servicio donde se declara la información específica de estos emprendimientos, se inscribe el emprendimiento productivo, lo inscribe el trabajador independiente denuncia los quit de quienes van a ser sus colaboradores y sus colaboradores tienen 72 horas desde que reciben la notificación electrónica en su casilla electrónica de AFIP, de ARCA, para aceptar o rechazar esa propuesta de colaborador.
Si no se expiden, si se le pasan las 72 horas, quedan automáticamente dados de baja. Bueno, normativamente el artículo este nada nuevo aporta, eh, pues bajo la legislación civil y comercial se encontraba debidamente regulada la posibilidad de que una persona autónoma o cuentapropista pueda vincularse, contratar servicios de otros cuentapropistas para la prestación de servicios o celebrar contratos asociativos o incluso constituir un vínculo societario eligiendo alguno de los tipos de la Ley General de Sociedades. Sí entiendo que la norma lo que aporta es una dosis de confusión y un posible riesgo de alta litigiosidad, que es precisamente una de las cuestiones que venía a prevenir la ley Bases. Posee una tendencia muy marcada a querer imponer un nuevo sentido de las cosas, a venir a imponer un lenguaje que va contra, en nuestra disciplina, contra todos los principios de nuestra disciplina. Es como que el miente, miente que algo quedará, más o menos. Viene a imponerle otro sentido a las cosas, que las cosas se terminen interpretando con un nuevo sentido, el que impone esta norma. También hay un alejamiento cada vez más alarmante del criterio de realidad. No se analizan las relaciones de acuerdo a un criterio de realidad. Bueno, surgen varios interrogantes y vacíos de la norma y de la reglamentación. Por ejemplo, este sistema no puede utilizarse para fragmentar o dividir establecimientos. ¿Podrá utilizarse para fragmentar procesos productivos? Entonces, que se genere una cadena de trabajadores independientes, contando con trabajadores independientes colaboradores, que a su vez sean trabajadores independientes, que también contraten trabajadores independientes colaboradores y se vayan fragmentando los procesos productivos generando una situación fraudulenta. Acordémonos cómo se modificó, cómo la ley Bases modificó el artículo 29 y el tema de la intermediación. Entonces, bueno, ese es uno de los interrogantes que genera esta norma. Sin perjuicio de ello, los operadores del derecho, más precisamente del derecho laboral, vamos a analizar los casos concretos que nos lleguen a la luz de los principios de la disciplina, de los que establecen los artículos 4, 5, 21, 22 de la Ley de Contrato de Trabajo, a fin de encuadrar las vinculaciones traídas a nuestro análisis en virtud del principio de primacía de la realidad. Para el caso de encontrarnos con una genuina relación contractual regida por el derecho común, el beneficio concreto de la norma será, en todo caso, ese régimen unificado, que yo no lo encontré definido en ningún lado, no sé cuál es el régimen de promoción, al que podrán adherir los trabajadores independientes. Y para caso de encontrar que se dan las notas típicas de una relación laboral encubierta, podremos denunciar la maniobra fraudulenta accionando todos los sistemas de protección de la ley laboral. Eso es todo. Así que si no hay inquietudes, acá de parte de Daniel. Una reflexión. Habla más alto así. Una Dame que más reflexión. para que escuche la Sí. ley de la gente. Gracias. Una reflexión con respecto a cuando vos mencionaste el tema de los contratos modales, la indemnización por daños y perjuicios. Acá entra una reglamentación por la jurisprudencia cuando menciona que se gradúa la intensidad de los daños y perjuicios en función del tiempo restante. Cuando el legislador oportunamente podría haber mencionado que la forma en que se pagaba o se indemnizaba a esos trabajadores cuando el contrato terminaba ante tempus,
con el pago de los salarios caídos y demás. Si ingresa la frase daños y perjuicios, es mucho más allá que la interpretación jurisprudencial de pagar la diferencia por el tiempo incumplido. Me parece que si en algún momento nos toca utilizarlo, acudir a el reclamo integral de la indemnización por los daños y no solamente por el tiempo restante, ¿no? No sé qué pensás de eso. Gracias, Aldana. Daniel, me parece que tiene pros y contras. A ver, la alternativa de la tarifa sería los meses que faltan. Yo creo que he hecho 7 meses y me he quedado por 12, y bueno, ganamos por 5. De alguna manera eso me da una comodidad, una ventaja en términos que no tengo que acreditar el daño efectivamente padecido. Si lo pienso en términos de reparación integral, que de esto habla el artículo, para hablar de daños y perjuicios, más allá de aquellas interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales que hablan de computarlo en meses pendientes del contrato, y bueno, me voy a encontrar ahí frente a una dificultad de tener que acreditar, invocar y acreditar concretamente esos daños, y por supuesto la discrecionalidad después del tribunal que me puede decir, y bueno, pero para mí el daño es el equivalente a X suma de dinero, y esa suma puede ser medio sueldo, puede ser 1, puede ser 1,5, y me faltaban 5. Es decir, perder la tarifa significa perder de alguna manera, entre comillas, la comodidad de saber cuál es el importe del resarcimiento. Entrar en el terreno de los daños y perjuicios en el marco del Código Civil y Comercial, bueno, esta cuestión de tener que probar y esta cuestión de la discrecionalidad judicial para determinar que a veces nos da la sensación, es un poco mezquina, y entendemos que se pretende reparar de una manera que no se termina reparando solo simbólicamente. Bueno, ahí tenemos igual jurisprudencia de la Corte, eso queda para otro día. Gracias. Una consulta. Bueno, hablando de este tema, es la primera vez que me llegó casos de contrato eventual. Los distractos, no, cuando en este caso el empleador hace el despido, no invocan la excepcionalidad que había hecho por el contrato eventual, que era una licencia a cubrirse, licencias a cubrirse. Directamente despido. Entonces, obviamente yo invoco daños y perjuicios por analogía. Ahora tengo que presentar demanda, por supuesto, y me surge esa duda, si me conviene o no pedir yo en la pericial el legajo de la empleada que estaba bajo licencia como para ir mesurando el periodo a faltar a cubrirse. Pero bueno, también escuchándolos, quizás me puedan poner en contra. Si me permitís el micrófono, insisto, para que escuche la gente del... Sí. ¿Querés venir más acá? No, está bien. Doctora, antes que nada, me parece que la clave de la excepcionalidad está dada en el momento de la contratación, más que en el momento de la excepción, de la extinción, aunque también eso va a tener su trascendencia. Sí, yo creo que, porque atención, yo di un ejemplo para un plazo fijo de una persona que está de vacaciones, porque yo sé cuánto dura la vacación. ¿Qué pasa si una persona, quiero reemplazar a una persona que está en uso, por ejemplo, de licencia por enfermedad? Eso es un eventual. Primer recaudo, o sea, si yo empleador reemplazo a una persona enferma, que no sé si va a durar 1 mes, 2 meses, 3 cuánto dura esa licencia, estoy bien, estoy de acuerdo a la ley. Hay una causa objetiva, el plazo es incierto, no sé cuándo regrese. El punto es que tengo que mirar al momento de la extinción, la natural, ¿cuál sería? Bueno, tiene que haber regresado la persona que estaba en su licencia. Regresó, está probado que regresó esa persona, se acabó la eventualidad, me tengo que ir, está bien. Ahora, si la persona no regresó, ahí todavía está pendiente la eventualidad. Ya tendría derecho a hacer este planteo de que estamos hablando. Y si la persona regresó y sigo trabajando, obviamente también dejé de ser eventual. Se terminó la situación que le daba origen, esa eventualidad. En cualquier caso. Ahora, lo de la prueba, bueno, a ver, nosotros usamos, dije, la creatividad, la intuición, la experiencia, una cantidad de cosas, y a veces nos tenemos que jugar. ¿Lo pido o no lo pido? El riesgo no hacer la prueba en otra parte. Si yo tengo, a partir de lo puedo conversar con el cliente, o no sé qué otra prueba, elemento, indicios de que alguna irregularidad hubo, sí, yo la pediría. A ver, que acerque el legajo del perito que informe acerca de la persona tal, si estuvo presente, ausente, por qué motivo fue, etcétera, etcétera, y a partir de eso ver si me queda margen para impugnar. Claro, yo no tengo que impugnar ante referéndum de la prueba, ¿no? Pero bueno, es un riesgo que tenemos que cubrir y esto es propio del ejercicio profesional. Gracias. Gracias a las personas que están conectadas por aquí. Gracias por el tiempo, por la atención. Nos estaremos encontrando seguramente el martes próximo en el horario de las 14 horas. ¿Es así, Aldana? Sí. Gracias. Buenas tardes.